Continuamos con la parte 2 de la semana 6 y 7 del curso de Estadística y Probabilidades. El ejercicio número 1 consiste en lo siguiente. Los siguientes datos es la cantidad de glucosa en miligramos encontrada en muestras de sangre de algunos pacientes. 14,2, 12,1, 15,6, 18,1 y 14,6 miligramos de glucosa en cada paciente. Determine su varianza, desviación estándar e interprete los resultados. Vayamos a la solución. Primero es el cálculo de la media aritmética. Media aritmética, usted recuerda que la suma de todos los datos entre 5 y me sale 14,86 en promedio de miligramos de glucosa. El cálculo de la varianza para datos no agrupados, recuerden que esta es la fórmula, y reemplazamos cada valor, ¿no es cierto? 14,2 es el primer valor menos el valor de la media aritmética encontrada al cuadrado. Y así sucesivamente tenemos 5 datos, entonces habrá 5 diferencias elevadas al cuadrado. Y todos divididos entre 5 menos 1, 4. El resultado será 19,412 entre 4. El cálculo de la desviación estándar para datos no agrupados, ¿no es cierto? Será simplemente ese valor, ¿no es cierto?, de la varianza, pero le extraemos su raíz cuadrada. Me sale que la desviación estándar es 2,2030. Su interpretación lo veremos en las clases teóricas. El ejercicio 2. Nuevamente, el enunciado será un examen de estadística de los estudiantes de posgrado de las dos carreras de Ciencias e Ingeniería de la UCH fueron ISIS es Ingeniería de Sistemas Informática, IET es Ingeniería de Electrónica en la Mansión de Telecomunicaciones. Todos estos datos son simulados, ¿no es cierto? Por ello no indicamos la fuente. Entonces ahí tenemos 2, 4, 6, 8 datos de la primera fila y también 8 datos en la segunda fila. La pregunta, ¿cuál de las carreras tiene un rendimiento más homogéneo o más disperso? Veamos la solución. Cálculo de las medias y desviaciones estándar de las estudiantes de cada carrera. Tenemos que la media aritmética de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas Informática es 11,5 y su desviación estándar 2,4495, ¿no? Y esto me dice que hay un coeficiente de variación al 100% de 21,30%. Calculamos la media aritmética de los estudiantes de Ingeniería Electrónica y me sale 11,125. Su desviación estándar 2,5877 y su coeficiente de variación al 100% será 23,26. Obviamente las notas de los jóvenes de Ingeniería de Sistemas es menor. Ambos resultados son menores de 30%, por lo que ambos tienden a ser homogéneos. Y el grupo de jóvenes de Ingeniería de Sistemas Informáticos es más homogéneo que el grupo de Ingeniería Electrónica. El ejercicio número 3. Los siguientes datos son los puntajes obtenidos en el examen de estadística por los estudiantes de posgrado de la mención didáctica universitaria en escala centesimal. Observamos que hay 1, 2, 3, 4, 5 filas y hay 2, 4, 6, 8, 10 columnas. Podemos ya prevenir que son 50 datos. Determina la varianza y desviación estándar, el mínimo y máximo, rango, la simetría y kurtosis e interpreta los resultados obtenidos. Veamos a la solución. Primero, igual que en las semanas previas, primero veamos cuáles son las condiciones. Esos son los datos. Hay 50 datos, 50 calificaciones. Tenemos que X es el puntaje de los estudiantes de posgrado. Observamos, ¿no es cierto?, que el X máximo es 98 y el mínimo es 33. El rango o recorrido es la diferencia de X máximo menos X mínima y me sale, por supuesto, 65. El número de intervalos de clase lo trabajamos con la fórmula Sturges y me sale 6,64 y lo aproximo a 7,
¿no? Lo redondeo a 7 intervalos. Calculamos la amplitud de cada intervalo, que es el recorrido entre el número de intervalos, y se obtiene un aproximado de 10. Lo redondeamos a 10, ¿no? 10 como amplitud de cada intervalo. Muy bien, continuamos, ¿no? Y ahora, para nuevamente repasar, tenemos la tabla de frecuencias, ¿no es cierto? Y lo más importante que debemos trabajar es esta parte, que es la parte de la variable. Tenemos la primera columna como una columna auxiliar para contar el número de filas, en este caso el número de intervalos. Empezamos con el menor valor, como el límite inferior del primer intervalo, que es 33, y después agregamos más 9 para llegar al número 42, ¿no? El segundo intervalo, ¿no es cierto?, empieza con el límite de 43 y su límite superior 52, y así sucesivamente encontramos hasta el séptimo intervalo. Recuerden que la marca de clase es solamente la semisuma de los límites inferior y superior de cada intervalo. Se ha deducido que tenemos la frecuencia absoluta, ¿no es cierto?, donde sumamos en total los 50 datos. Tenemos la frecuencia relativa, que está en suma 1, ¿no es cierto? Tenemos las frecuencias acumuladas absolutas, las frecuencias relativas acumuladas relativas, por supuesto, la frecuencia porcentual y también la frecuencia porcentual acumulada. Continuamos, ¿no? ¿Cuál es la información, ¿no es cierto?, que necesitamos para el cálculo de la media aritmética, la media y la moda? El ejercicio no nos pide de manera explícita, pero lo hacemos a modo de repaso. Estos son en la tabla, ¿no?, que necesitamos para el cálculo correspondiente tanto de la media, la mediana y la moda. Lo hacemos por separado, el cálculo respectivo. Cálculo de la media aritmética, la tabla que nos interesa, ¿no es cierto? La columna auxiliar, la marca de clase, la frecuencia absoluta y el producto de y por f. Y lo multiplicamos por f y obtenemos, ¿no es cierto?, y por f. Y luego lo que hacemos es sumar toda esa columna, la última columna de esta tabla, para obtener la sumatoria, ¿no es cierto?, de y por f, en este caso 3265 puntos, ¿no? Y con ello ya nos basta para el cálculo de la media aritmética. Recordemos la fórmula, la sumatoria de y por f entre n, en este caso es 3265 entre 50. Tenemos 30 puntos como promedio. Bueno, esa es la primera parte para calcular la media aritmética. Y ahora continuamos para el cálculo, en este caso, de la varianza y la desviación estándar. Esta es la tabla que nosotros necesitamos conocer, ¿no es cierto? Mantenemos la marca de clase, la frecuencia absoluta, el producto y por f, donde hemos encontrado la media aritmética. Y agregamos dos columnas, y menos la media aritmética, y luego y menos media aritmética al cuadrado multiplicado por la frecuencia. Encontramos, ¿no es cierto?, estos productos y al final sumamos. ¿Por qué sumamos esta última columna? Porque justamente, ¿no es cierto?, necesitamos calcular la varianza. Y recordamos que la fórmula de la varianza es la que está acá indicada, que es justo la sumatoria que nosotros tenemos en la última fila de esta tabla. La varianza, cuando reemplacemos los datos, me sale 3,23,6327. Acá la pregunta interesante es, si mi variable no tiene la unidad de medición de puntajes, ¿cuál es la unidad de medida que tiene la varianza? ¿No? Eso lo resolvemos en la clase. Muy bien, la desviación estándar también se calcula, recuerden, con la fórmula de extraer la raíz cuadrada de la varianza. Entonces reemplazamos y encontramos que es 17,9898. Lo hemos redondeado a 4 decimales. Hacemos las mismas preguntas. ¿Cuáles son las unidades que tiene esta desviación estándar si la variable es puntaje? Muy bien, continuamos y vamos al cálculo, en este caso, de la mediana.
Recordamos también que necesitamos tener esta tabla, la primera columna, que es una columna auxiliar. En este caso son los intervalos de clase con límites verdaderos, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. ¿Cómo se calcula la mediana? El paso 1, recuerden, es el cálculo del 50% de n. n es 50, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos ahí la fórmula y me sale que son 25. El paso 2 es ubicamos el valor obtenido en la columna de la frecuencia acumulada, ¿no es cierto? Este valor de 25. Y está escondido en el 31, ¿de acuerdo? Que es el cuarto intervalo. Está contenido en el cuarto intervalo y observamos el intervalo con límites verdaderos 62,5 y 72,5. El paso 3, ¿no es cierto?, será construir un trapecio. Ese trapecio ya lo hemos construido, ponemos formante una paralela a las bases, que viene a ser la mediana, ¿no es cierto? Indicamos en el lado izquierdo del trapecio y el valor de 25 datos hacia el lado derecho. Recordamos que tenemos los límites verdaderos del intervalo acá indicado y lo trasladamos directamente junto a la mediana. 62,5 arriba, 72,5 en la parte inferior. Eso quiere decir que esta mediana está entre esos dos valores, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los datos del lado derecho, que vamos a colocar al lado derecho del trapecio, que están acá. Este valor 25 datos está entre 21 y 31. Entonces, por lo tanto, ese 21 lo ponemos en la parte superior y 31 en la parte inferior. Y luego hacemos el cálculo de la proporción del lado izquierdo con el lado derecho. Esto se llama una proporción geométrica. Entonces, hacemos los cálculos correspondientes. Recordamos, ¿no es cierto?, que es la misma fórmula que hemos trabajado en semanas atrás. Y el resultado es que la mediana es 66,50. Nuevamente preguntamos, ¿cuál es el concepto de la mediana y qué unidades tiene? Las unidades, por supuesto, es de puntaje, es 66,50 puntos. ¿Cuál es el significado? Lo veremos en la clase virtual de esta semana. Continuamos, en este caso, con el cálculo de la moda. La moda, ¿no es cierto? Ahí ya tienen ustedes el cuadro respectivo, siempre una columna auxiliar, en este caso también los intervalos de clase con límites verdaderos, la marca de clase y solamente necesitamos la frecuencia absoluta. El cálculo de la moda, ¿no?, en términos prácticos, vamos a hacerlo en este caso en términos prácticos, se puede asumir que existen dos modas en las marcas cuarto y quinto de los intervalos. Estoy refiriéndome a estos dos días, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos decir que la moda es 67,5 y 77,5, la marca de clase. En otras palabras, estamos adelantando la idea que es bimodal. O también podemos indicar, ¿no es cierto?, que tiene intervalo modal. En este caso también el cuarto y quinto intervalo. Ahí están los dos intervalos modales. Es decir, tiene dos modas. ¿Cómo se define eso? Bimodal.